Ya, muy buenas tardes ante todo. Es nuestra tercera clase ya en este diplomado, basado básicamente en el registro de predios, ¿no? Entonces, en una primera etapa hemos visto lo que es un predio, conceptos de predio, diferencia entre predio rural, predio urbano, el derecho de propiedad en referencia al derecho predial, ¿no? Este derecho de propiedad especial denominada propiedad horizontal. En una segunda oportunidad ya hemos tenido conocimiento un poco lo que era inexactitud, que lo vamos a repasar en la clase hoy día, y hemos visto uno de los supuestos por los cuales registros procede al saneamiento, en este caso sin intervención municipal por parte de un verificador responsable, en cuanto es la declaratoria de fábrica y lo que conlleva a lo que es la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Hoy día vamos a complementar esa primera clase porque nos quedamos justo en el proceso notarial, ¿no? Y después vamos a ver otros supuestos que ya el Tribunal Registral y normativas especiales han hecho que registros lo que busque es sanear su información registral para hacerla adecuada a la realidad. Que más que todo eso es lo que busca el saneamiento, ¿no? Que la información de registros, que supuestamente es una verdad oficial, tenga base en la realidad, porque si no estaríamos viendo un cuento que no serviría para el fin jurídico que se busca, que es la seguridad jurídica. A ver, ¿cuáles las consultas que hay más o menos para...? Bueno, básicamente en torno a la clase anterior, ¿ya? Hablaba de la improcedencia en una de las diapositivas y hablaba de la improcedencia en casos de predios rústicos. Ya. Básicamente esta ley 27157 es una ley que busca el saneamiento de lo que es declaratoria de fábrica mediante el proceso de regularización de edificaciones. Entonces, en el ámbito de la ley se otorga a efectos de que cuando uno no ha sacado licencia, se entiende municipal, o cuando uno tiene la licencia, no ha pedido conformidad, o en todo caso sí cuento con la licencia, la conformidad, pero en sí antes la declaratoria de fábrica era separado a la conformidad, era un paso más, o en todo caso tengo los tres pero nunca vine a registros a inscribirlo, me puedo acoger, buenas tardes, a lo que es este procedimiento. Y se encaminó en el sentido que básicamente en el ámbito urbano es donde se necesita sanear licencia de edificación, porque en el ámbito rural no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en el ámbito rural no hay afectación, por más que yo edifique, porque no hay una densidad poblacional que en verdad se ve afectada con estas edificaciones irregulares, ¿no? Más allá, bueno, que el peligro de la edificación en cuanto a la etapa de la construcción, pero en sí no afecta una densidad poblacional y por consecuencia servicios básicos que puede traer en el ámbito que sea urbano. Por eso es que las municipalidades en el ámbito urbano es donde asumen competencia y limitan, en todo caso determinan los procesos edificatorios, cuáles son los parámetros urbanísticos que puede regir, ¿no? Hasta cuántos pisos, qué tipo de zonas, qué tipo de usos, qué tipo de edificaciones, y en base a ello, ¿por qué? Porque si las personas que vivimos en el ámbito urbano construimos por nuestro derecho privado que tenemos, de que todo lo que construye encima de mi terreno es mío, en forma desordenada, podría traer esto una densidad poblacional y podría conllevar a este caos que actualmente lo vemos, ¿no? Porque en nuestro país es una realidad la autoconstrucción, hasta ahora continúa, ¿no? Por más que se hacen esfuerzos por estas leyes y las municipalidades, por más que fiscalicen la autoconstrucción, en verdad determina que la densidad poblacional se ve afectada y por lo tanto los servicios básicos falten, agua, luz, teléfono, en su caso el tránsito en sí, ¿no? El tráfico que se conglomera en zonas urbanas. Entonces es por ello que se supedita, o sea, se pone el derecho de propiedad privado mío en referencia al derecho social, que es un ámbito mayor donde todos tenemos que tener el derecho
de la propiedad social con mayor importancia a mi derecho de propiedad privado, que tiene que estar supeditado a lo que determine las municipalidades en cuanto a los parámetros urbanísticos. O sea, se refiere básicamente a que esto de acá va a estar supeditado a qué zona por la municipalidad ha sido declarada como zonas urbanas y que están regidos por los parámetros, y aquellos que están fuera de eso no pueden seguir este procedimiento. No podrían seguir ese procedimiento. Lo que busca esta norma, como les he hecho referencia, es regularizar edificaciones que se encuentren en el ámbito urbano. Porque al final, registros con esta norma va a hacer que la realidad se vea plasmado en registros. Y si fue una edificación ilícita, ¿no?, porque va contra los parámetros o no cumplió los parámetros, en todo caso quede una carga en la partida registral haciendo referencia a ese incumplimiento. La sanción es para el propietario. Esta ley, doctor, dígame, es la que regula las construcciones hasta antes del 99. Hasta antes del 21 de julio 99, o sea, hasta el 20 de julio 99. Esta es la que va con verificador registral, ¿verdad? Exacto, es la que va con verificador registral. La ley 27157. Esa es la que. ¿Alguna otra consulta? Entonces, más o menos un poco retomando a grandes rasgos los que vimos la clase pasada, ya habíamos hablado de inexactitud, ¿no? Y yo les había explicado que originalmente habían tomos, después subieron fichas y ahora hay partidas electrónicas. Es un modelo de las fichas que hubo y que fueron separados por rubros para determinar, conforme este principio de especialidad, una adecuada publicidad de aquello que se va a registrar, ¿no? Entonces, cuando ingresa un título a registros, el registrador, ¿qué hace? Conforme al principio de calificación o de legalidad, como lo determina nuestro Código Civil, ve primero que se hayan cumplido en ese acto o en ese negocio jurídico los requisitos de validez, ¿no? Buenas noches. Validez estructural, validez funcional, que en todo caso sea un acto o negocio jurídico válido. Pero la calificación va más allá, no solo va en el estudio del título y si ha sido bien estructurado, sino va en la adecuación del título con la ficha registral, ¿no? Entonces nosotros también tenemos un principio denominado principio de tracto sucesivo, donde la historia registral debe ser ordenada, concatenizada, se dice como una cadena. Entonces, si me presentan un contrato de compra-venta donde A vende a B, yo tengo que ver qué hace el propietario en el rubro dominio. Y en base a eso, yo ordeno la información y pongo acá, como A es el último propietario, pongo que se está transfiriendo la propiedad B y el asiento 2 que sigue. Si yo me salto eso, va a haber una afectación del derecho de aquella persona que ha visto su derecho amparado en registros. Y eso no puede pasar en nuestro sistema registral, ¿no? El tracto sucesivo, la calificación, son principios que rigen la actividad registral. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con un derecho inscrito y un derecho no inscrito, el artículo 20-22 del Código Civil en su primera parte nos dice, ¿no?, que aquel derecho que está inscrito se opone al que no está inscrito cuando son de la misma naturaleza. Entonces, si acá figura que B compró A y acá yo tengo una escritura pública en la realidad donde A vendió a C, ¿no?, y C le reclama a B y le dice, yo soy el propietario porque yo tengo la escritura incluso más antigua que la tuya, ¿no?, porque tú compraste recién este año, si bien lo escribiste pero compraste este año, pero yo tengo uno de hace 5 años. Pero sin embargo, la fuerza que tiene nuestra publicidad es que es un registro jurídico. ¿Eso qué significa? Que mi derecho, al haber sido publicitado en registros públicos, goza de, primero, oponibilidad, como les hice referencia, artículo 20-22. Segundo, presunción, que todos conocen el contenido de las inscripciones, ¿ya?
Y la legitimación. El contenido de las inscripciones se presume exacto y válido mientras no se declare judicialmente su invalidez. El artículo 20.13 del Código Civil, ¿no? Y la persona que ha comprado incluso se ve amparado como tercero de buena fe si compró a título oneroso basándose en la información que figuraba en registros. Entonces es una publicidad jurídica y tienen que ir en todo caso a la vía judicial. Sí. De ahí un poco la importancia. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto pues que registros lo que en verdad busca es abaratar costos para que nosotros como privados podamos contratar, ¿no? Y podamos tener esa seguridad jurídica cuando escribimos nuestro derecho a aquella persona que también, buenas tardes, alega tener ese derecho y en todo caso no ha inscrito el mismo. Hechos, derechos de trascendencia jurídica donde la norma protege en verdad a ese titular registral. Y habíamos hablado de la seguridad jurídica en dos vertientes: del titular registral en cuanto no puede ser desamparado de su derecho, y de nosotros los terceros, porque si nos vamos a registro y vemos la publicidad, entonces ya podemos protegernos y eso se llama seguridad dinámica para que la gente pueda contratar, ¿no? Pero en el campo del derecho, más o menos ya podemos tener un entendido de oponibilidad. El 2022 en su segunda parte, sí, un poco resta fuerza a este registro jurídico cuando son de derechos de diferente naturaleza. Últimamente, el año pasado salió el 7º pleno casatorio, ¿no? Donde decía, si embargaron a A, que era titular registral, pero el predio pertenecía a B porque A ya lo había transferido hace años a B, ¿no? Entonces ahí tenemos que B tiene un derecho de propiedad y C, que era el acreedor que embargó a A, ¿no? Lo que tiene simplemente es un derecho menor, ¿no? Entonces ahí hablamos de derechos de diferentes naturalezas. En ese caso, el 2022, que en verdad hace referencia a la interpretación de estos embargos, ¿no? Refiere que en este supuesto se aplica el derecho común y el derecho común nos dice que el derecho de propiedad es mayor. Por lo tanto, acá, por más que haya tenido este embargo una apariencia de verdad al haberse inscrito figurando por el titular registral, sin embargo este derecho de propiedad es mayor y por tanto él puede interponer su tercería y bajar pues ese derecho embargado, ¿no? Ya lo están aplicando a nivel judicial porque ya como es pleno casatorio, y he visto que también a nivel administrativo también lo están aplicando, y muchos de los embargos dados por estas entidades administrativas, ¿no? También están pidiendo o solicitando el levantamiento de estos embargos. Ahora, eso es en cuanto a la figura del derecho. Es interesante esto de la publicidad jurídica en cuanto a la figura del derecho, pero en cuanto a la figura de los hechos jurídicos, si yo acá digo que el predio es un terreno, pero en la realidad tenemos una casa, ahí sí esta publicidad jurídica no tiene la fuerza que tiene en el ámbito de los derechos, porque acá hay un hecho material y por lo tanto un derecho sustantivo adquirido por la accesión en cuanto se acrecentó mi derecho de propiedad sobre lo edificado, y por más que tabularmente aparezca como terreno, no puedo desconocer que existe esta edificación, ¿ya? Entonces hay que apartar el ámbito del derecho del ámbito de los hechos. Y justo las inexactitudes pueden venir por inexactitudes por derechos y también por hechos. En el caso de la ley 27157 que hemos hecho referencia a la clase pasada, es regularizar esta situación jurídica, trayendo el hecho fáctico que sí hay una edificación al ámbito jurídico, a la publicidad jurídica, y regularizando o pudiendo hacer más exacta la publicidad de registros en cuanto a la realidad. Y lo mismo sucede en el ámbito de medidas, de áreas, de linderos, de medidas perimétricas, ¿no? Si por acá yo tengo que el área mide
100 metros cuadrados, pero cuando voy al topógrafo, él lo mide correctamente y dice que no son 100, son 98 metros cuadrados. Por más que acá tenga el ámbito jurídico, sin embargo, el hecho material es el que trasciende. Entonces lo que hay que hacer es simplemente esta realidad adecuarlo. Ahora se dice que las medidas de los metros varían en el tiempo también, ¿no? Ya hemos visto las conversiones de estas medidas antiguas, pero incluso así los metros también. Quizá antes sí medía 1 metro, ahora después de tantos años ya no mide esa medida que sí es referencia. En todo caso, lo que hay que hacer es incorporar ese hecho material a la parte jurídica. Por eso también existen las tolerancias catastrales, justo por las inexactitudes de las medidas. Las tolerancias catastrales se aplican cuando yo transfiero derechos y en todo caso veo que la medida que hace en la escritura pública dice que es 1 metro menos o 1 metro más, supongamos, en el ámbito urbano. Entonces ahí el registrador no va a observar porque él va a hacer uso de la tolerancia catastral, porque dice, bueno, en la realidad puede ser que sea menos o más, pero en todo caso acá hay una referencia de tolerancia y lo que se está transfiriendo es un derecho sobre el bien, ¿no? Y no haciendo referencia en cuanto a la medida. En cuanto a la medida, ya van a venir estos mecanismos que hemos estado hablando, ¿no? Por las cuales se sanea las áreas, los linderos y las medidas perimétricas. ¿Ya? Entonces, inexactitud, ya saben, lo registrado difiere de la realidad. Habíamos hablado que las inexactitudes podrían venir de errores o en todo caso causas diferentes a errores, ¿no? Cuando son errores, se habla de errores materiales. Nuestro reglamento general de los registros públicos nos da un listado de errores materiales, ¿no? Cuando se hace referencia, por ejemplo, se copió una palabra por otra, una letra por otra, se omitió una circunstancia, se inscribió en un rubro diferente, se inscribió en una partida diferente. O sea, errores que son verificables. El registrador lo único que hace es compara el título archivado con la partida registral y ve que en verdad existe ese error, pues, y lo corrige. Errores de concepto vienen en cuanto a todo lo que no sea material, así lo dice el reglamento, y más que todo son errores de interpretación de los actos o los derechos que han solicitado ser inscritos. Los errores de concepto y los errores materiales, ¿cómo está? Buenas noches, pueden ser rectificados, hemos visto, en mérito al título archivado, ¿no? ¿Cuándo son claros? Cuando del título archivado no es claro, entonces ahí se va a tener que solicitar un título modificatorio, un título aclaratorio en su caso. Básicamente los títulos modificatorios en los actos o negocios jurídicos nosotros los podemos aclarar cuando todos estamos de acuerdo. Y como es nuestro derecho privado el que ha trascendido en el ámbito jurídico, bueno, aclaramos ese derecho, ¿no? Si alguno de nosotros no está de acuerdo porque en verdad ya quiere desconocer ese derecho, tenemos la vía judicial y podemos también aclararlo. Hay otras formas, sí existen otras formas de aclararlo, ¿no? Entonces, en mérito al título archivado, errores materiales o de concepto, ¿no? Títulos modificatorios, errores de concepto, error de título. Poder judicial, cuando en el ámbito privado no se pueda declarar, o en todo caso necesitamos que el juez aclare una incertidumbre jurídica generada por otros, quizá otras partes, ¿no? Que no hemos sido nosotros. Partes notariales, documentos administrativos y partes judiciales, esto viene en referencia a la titulación auténtica que habíamos hablado, ¿no? Donde el principio de titulación auténtica dice que básicamente por instrumentos públicos es que se deben realizar las inscripciones, salvo excepción cuando la ley permita documentos privados. Y en ese supuesto de documentos privados habíamos dicho que por lo menos hay que tener la legalización de firmas por parte de los notarios. Principio de titulación auténtica, ¿ya? ¿El error de cálculo? El error de cálculo es básicamente un error que surge cuando
En el título archivado se dijo que tenía un área, pero básicamente esa área había sido mal calculada en referencia a los linderos y las medidas perimétricas, ¿no? Cuando habíamos hablado que nuestro predio está determinado en colindancias, ¿no? Verticales habíamos dicho que es natural, ¿no? Para arriba y para abajo yo puedo construir. Horizontales es por convenio, ¿no? En cuanto hasta ahí se extiende mi derecho de propiedad. Y el área habíamos dicho que es más o menos el cálculo matemático, ¿no? Entonces el error de cálculo viene en esto, en que hice mal esta operación matemática, ¿ya? Pero eso no significa, el error de cálculo no puede conllevar a modificar para nada la medida perimétrica de los linderos. Eso no puedo hacer. Lo único que puedo hacer es decir que ha habido un mal cálculo de error, y en todo caso lo corroborarán en referencia a los ángulos internos, las poligonales, ya que los que son arquitectos, ingenieros, creo que conocen más que en mi caso de eso, ¿no? Consulta, por ejemplo, yo hice ese procedimiento y cuando presenté mi polígono me dijeron de que el área, o sea, coincidían los linderos, porque yo saqué la poligonal inclusive de una búsqueda catastral. ¿Ya? Entonces me dijeron de que el área no podía exceder al área inscrita. Por ejemplo, me acuerdo que era algo como 64.000 metros cuadrados, y al formar el mismo polígono con esos mismos linderos me salían como 65.000. Entonces me observaron ese tema, ¿no? Pero que ya difería inclusive el área inscrita. Si Catastro decía que son los mismos linderos y en el archivado está la referencia de los ángulos, los linderos, donde es fácil determinar el cálculo matemático, ahí sí procede. Lo que puede pasar es que Catastro no lo pueda determinar porque tenemos la falencia, no hay planos, o en todo caso no se han consignado, porque antes no era necesario que los planos conlleven justo estas medidas georreferenciadas, ¿no? En referencia a esos, a las distancias próximas, a la esquina, etcétera, ¿no? Entonces ahí, como que son aspectos técnicos y Catastro es el que contribuye al registrador en la parte técnica, y el registrador, conforme el artículo 11, ¿no?, del reglamento de inscripción del registro del predio, se ve vinculado en la parte técnica a lo que diga Catastro, entonces él quizá te pueda trasladar esa referencia. No se puede, no es factible por cuanto no se ha determinado. O sea, luego al tribunal registral, y lo que nosotros sustentamos básicamente fue de que digamos que si nosotros proporcionamos un polígono que está aprobado por la municipalidad, que en teoría es un ente generador de catastro, entonces debería validar ese nuevo polígono, porque si Registro Público, que es la entidad que debería tener el polígono oficial, que no lo tiene por lo que ya sabemos, entonces debería validar nuestro polígono. Entonces ese fue nuestro sustento, y por ahí nos accedieron ese tema, ¿no? Porque o sea, es como que ellos actualizan con nuestro polígono que tiene a un ente generador de catastro, ¿no? Claro. Si Catastro sí llega a determinar que tus linderos, tus medidas perimétricas y los ángulos internos corresponden y que lo que difiere es el área, entonces ahí no habría problema, porque se accede en referencia a ese error de cálculo. Ante la falencia viene, ¿no? Que tú, en el caso, supongo que había falencia, esos datos técnicos en los títulos archivados, y tú decías, lo voy a complementar con la información municipal. Claro, tienes razón, la municipalidad, al igual que COFOPRE, al igual que gobiernos regionales, son entes generadores de catastro, ¿no? Y es todo un procedimiento administrativo para que ellos validen esos archivos. En ese supuesto, si lo único que se desea es rectificar el área, seguro es por eso que el tribunal, con una visión más amplia, ha podido determinar, bueno, acá sí, no es que Catastro diga que ha variado el polígono, es el mismo polígono, ¿no? Y por lo tanto, se refiere el error de cálculo por esta falencia de quizá que había información interna. Todo está supeditado en base a que la idea de rectificar no es apropiarse de área de los colindantes. Todo está supeditado a eso, ¿no? Entonces, no por la rectificación vamos a apropiarnos de área del vecino, área de bienes públicos. Entonces, si lo único que se quiere es acercar la realidad a registros públicos, sean estas alternativas y estos mecanismos. Incluso estos mecanismos
muchas veces no están contenidos en normas, sino el tribunal ha participado activamente para incorporar estos tipos de rectificación de inexactitudes a nuestra realidad registral, cosa que es buena, ¿no? Porque al final nosotros, en verdad, si queremos que registros sea un registro jurídico que ampare seguridad jurídica, pues qué mejor que estos mecanismos para ampararlos a la realidad. Vamos a ver la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Seguro ustedes ya lo tienen en sus diapositivas y lo pueden revisar, ¿no? Entonces nos habíamos quedado en este procedimiento notarial. Ahora todo te tiene que ir por esa ley, ¿no, doctor? No necesariamente, antes sí. Porque a veces que he ingresado, por ejemplo, yo antes ingresaba mi rectificación de linderos y ponía, por ejemplo, por error material o cosas así, y me lo escribían los linderos, solamente teniendo el área. Pero ahora, últimamente, casi todos te observan pidiéndote que te acojas a esta ley. No necesariamente, porque también tenés la inscripción del Código Único Catastral también, ¿no? Es otra alternativa, ¿no? Así es, demora, pero en todo caso es lo más seguro que hay. En su caso, sí, cuando se da la ley 27157, se simplifica un poco este ámbito por la cual yo tenía que irme al Poder Judicial y seguir el proceso abreviado para rectificar pues área, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Que si bien nuestro código objetivo da plazos determinados, sabemos que en la realidad pues puede demorar por lo menos un par de años, ¿no? En ese sentido. Entonces, esta ley 27333, en su artículo 13, innova la norma original, que es la ley 27157, incluso se crea como un complemento de la ley 26662, ley de procesos no contenciosos en la vía notarial, ¿no? 662. Cuando ustedes ven la ley 27333, van a decir ley complementaria a la ley de procesos no contenciosos, 26662. Sí. En el ámbito específico de lo que es rectificación de área, saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas, la norma se sintetiza en su artículo 3 en tres supuestos, ¿no? El mutuo acuerdo, el procedimiento notarial y el procedimiento judicial. Y para ello determina todo un procedimiento y qué instrumentos públicos van a dar origen a esta rectificación, ¿no? Por ejemplo, en mutuo acuerdo, cuando hay referencia del propietario del predio con los colindantes y que todos en verdad tenemos la necesidad de determinar nuestras áreas porque ahora vamos a construir y queremos de una vez determinarlo, ¿no? Entonces, las partes participan activamente y mediante una manifestación de voluntad privada, ¿no? Ese acto o negocio que tiene trascendencia jurídica, porque podemos decir que es un negocio jurídico, es llevado o formalizado por la vía notarial. Entonces, el notario en este caso lo único que hace es formaliza la voluntad de las partes de ponerse de acuerdo en cuanto a los linderos. Por eso es que el instrumento público en el primer supuesto es escritura pública, ¿no? A diferencia de las actas notariales, las escrituras públicas lo que hacen es formalizar negocios o actos jurídicos, donde los privados están de acuerdo en trasladar derechos o en todo caso determinar derechos entre ellos. El segundo procedimiento básicamente ya incide en un procedimiento especial notarial, dado por este procedimiento no contencioso, ¿no? El ámbito de la ley 26662. ¿Qué pasa? A los notarios públicos se les da una función pública de dar fe de actos, hechos jurídicos, se dice, ¿no? Función pública. Pero ante la importancia de esa función, también ya se crea una persona que puede dar solución a incertidumbres jurídicas, lo que en doctrina se denomina jurisdicción voluntaria,
¿Qué quiere decir? En procesos donde no hay conflictos. Y básicamente ahí incide el notario público. El fin de esta ley 26662, ley de procesos no contenciosos, es bajar la carga procesal, porque los jueces cumplen una función principal, que es la función jurisdiccional, resolver conflictos de intereses. Ese es su fin del juez, ¿no? Pero al juez se le adiciona una función a su función principal, que es la de resolver incertidumbres jurídicas o solucionar incertidumbres jurídicas. ¿Por qué? Porque no había otra persona en el ámbito administrativo que podía realizar esa función. Entonces ya en España determinan eso, que los notarios, y allá hay más actos, que los notarios pueden asumir esas funciones, y acá básicamente recogemos esa experiencia y la patentizamos en nuestra realidad, ¿no? Entonces ya los notarios dicen, ustedes van a participar para aquellos casos de incertidumbre jurídica. La carga procesal en la vía judicial debe bajar con eso, pero no les quitan esa función a los jueces. Entonces ustedes pueden ir alternativamente a la vía judicial o pueden ir a la vía notarial para estos casos de resolver incertidumbres jurídicas. ¿Qué quiere conllevar al último? La paz social en justicia, que ese es el fin primordial de el ámbito jurisdiccional, ¿no? Que la gente viva armónicamente y determine sus derechos. Pero si hay conflictos o hay personas afectadas, entonces el notario no tiene función jurisdiccional. En esos casos siempre hay que ir a la vía judicial, porque el único que puede resolver conflicto de intereses es el juez, ¿ya? Entonces por eso es que en estos procesos no contenciosos, cuando hay una oposición, los notarios simplemente lo que hacen es dejan ahí, paralizan el procedimiento, devuelven al interesado y que se vaya a la vía judicial o arbitral en su caso, ¿no? Para resolver estos conflictos de intereses. Doctor, una consulta. O sea, tengo entendido de que son estos tres procedimientos de la 26333 más el tema del código catastral para poder gestionar el dinero. Hay varios más. Vamos a hablarlo por todos. Vamos a hablarlos poco a poco, ¿ya? Entonces, estamos ahorita centrándonos básicamente en la ley 27333. Supuestos cuando se quiere determinar área, lindero, medidas perimétricas, ¿no? O cuando hay discrepancias con los que figura en la partida registral con el área real del terreno, los linderos, medidas perimétricas, el supuesto de inexactitudes, ¿no? Entonces, bajo ningún supuesto esto puede conllevar lo que sea una apropiación o en todo caso un incremento de área en cuanto a colindancias, ¿no? Puede darse en inmuebles urbanos o ubicados en áreas urbanas. Y ya habíamos hablado que la ley 27157 se da en esos supuestos, por eso supletoriamente este proceso, dado en el artículo 13 de la ley 27333, tiene que seguir ese criterio. Ámbito urbano o zonas que se encuentren en áreas urbanas. ¿Cómo lo determinamos? Ya habíamos visto, ¿no? Con los certificados municipales. ¿Cuál es? Certificado de parámetros urbanísticos, certificado de zonificación y vías. Competencia. El notario de la provincia donde se ubica el predio. ¿Y por qué no puede ser el notario de otra provincia? Porque en estos procesos de saneamiento los notarios tienen, por el principio de inmediación, ir a inspeccionar el terreno, ¿no? Ellos no pueden delegar a otra persona que inspeccione. Y ellos, en base a ese hecho de la realidad, es que van a realizar su intervención en el instrumento público. El notario, como acá estamos hablando de derechos que se van a ver incrementados, tiene que ser abogado porque tiene que seguir un proceso adecuado, ¿ya? Ámbito de predios urbanos, y si existe oposición, ya habíamos dicho, a la vía judicial, ¿no? También no debe haber superposición cuando estamos hablando de rectificación de áreas, porque ahí sí hay terceros afectados y por consiguiente hay que ir a la vía judicial.
En el mutuo acuerdo simplemente es llenar una escritura pública, realizar su escritura pública y realizar su informe técnico. Planos de ubicación y perimétricos, planos con las referencias del artículo 20 del reglamento de inscripción de registro de predios, o sea, debidamente georreferenciados a la red geodésica nacional, ¿no? Debidamente determinados en cuanto a las características del predio. Hay estos planos y este informe técnico, la memoria descriptiva, etcétera, van a ir necesariamente a nuestra oficina de catastro. Entonces, por eso es que se pide esta parte técnica. Actualmente, ¿cómo está, señorita? Actualmente nuestra oficina de catastro no es un ente generador, por si acaso, ¿ya? La oficina de catastro a nivel de registros públicos es simplemente un departamento, una oficina que recopila información de entes generadores de catastro. ¿Y a qué se denominan los entes generadores de catastro? Son aquellos que levantan el catastro en la realidad física, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades. Entonces, ellos son entes generadores de catastro, ¿no? El COFOPRI cuando interviene en los procesos de saneamiento. En su caso, los gobiernos regionales, las municipalidades, etcétera, ¿no? Todos esos ámbitos donde la misma oficina interviene o levanta el catastro en referencia a la materia son entes generadores. Registros lo que tiene es una oficina de catastro que se va alimentando con la información que brindan los entes generadores de catastro, ¿ya? El año 2013 se da una directiva, me parece que es 04-2013, donde determina o modifica o amplía un poco aquellos actos que van a ir a la oficina de catastro, que lo vamos a ver también detalladamente, ¿ya? Dime. Me quedó una duda. Dígame. En la diapositiva 9, donde dice competencia territorial, decía notario abogado. Ya. Profesión puede tener notario, parece que... Ya. Lo que pasa es que nuestra ley del notariado actualmente, ¿no? El decreto legislativo 1049 y su antecedente sí exigían que los notarios sean abogados, pero no necesariamente siempre ha sido así. Entonces, originalmente el notario fue un secretario juzgado primero. Después se dio una función pública a bachilleres, también que cumplan esa función de secretarios. Y por último se determinó a personas, a efectos de que la función notarial vaya integralmente a todo el Perú, a personas de reconocida moral en cuanto a las regiones. Lo que ahora tenemos los jueces de paz, que ahora tienen la función de notarios públicos en su... Claro. Sí, pero todavía en base a esas antiguas normas, en provincias, quizá ya estén muy avanzada de edad, pero todavía hay notarios que no necesariamente son abogados porque la titulación se les daba a ellos, incluso también la podían transmitir, era sucesoria esa titulación. Claro. Ahora ya se determina pues que sea por concurso público, ¿no? Y conforme a las vacantes que existen, ¿ya? Es interesante, nuestro sistema notarial es, por ejemplo, tipo latino, donde el notario sí tiene que ser abogado y la función es exclusiva, ¿no? Tenemos otros sistemas notariales en el mundo que no necesariamente el notario tiene que ser abogado y su función tampoco es exclusiva. En los países del Common Law, por ejemplo, ¿no? El Notary Public, que ustedes van a ver seguro si tienen familiares en Estados Unidos, donde los notarios pueden ser porteros de un edificio, ¿no? Vendedores de revistas. Entonces ahí tienen una función delegada donde ellos piden una licencia para desempeñarse como notarios. Incluso en otros países como Inglaterra, donde los notarios participan, pero no para actos privados dentro del país, sino para actos que van a trascender fuera del país.
Entonces ahí también la función del notario es un poco reducida, o la participación del notario. Nosotros tenemos una característica especial, que es el notariado latino. Ya, entonces, esta rectificación habíamos visto por mutuo acuerdo. Incluso el año 2013 se hizo referencia que como la ley dice que tiene que ser por mutuo acuerdo entre los propietarios colindantes con el propietario que va a hacer la referencia, entonces hubo una disyuntiva. Nosotros, para adquirir un predio por compra-venta o por otro tipo de acto, ¿tenemos que inscribir necesariamente nuestro derecho en registros públicos? No. Nosotros tenemos un sistema, claro, de obligacional, se dice, ¿no? La sola obligación de enajenar hacia el acreedor propietario de él. Y en todo caso, el que vende tiene la obligación de cumplir esa obligación comprometida en cuanto a formalizar esa transferencia. Entonces hay esta disyuntiva, ¿no? Que había predios donde los colindantes nunca habían accedido a registros, o sea, nunca habían sido inmatriculados. En ese sentido, las personas que querían realizar esta rectificación de áreas se veían limitados, porque en registro decían, no, tú no tienes colindantes, no puedes hacer eso. Y era un poco contrario a lo que buscaba la norma, ¿no? Y más que todo nuestro sistema de transferencia en cuanto al derecho de dominio. Entonces se dijo pues que en estos supuestos, cuando eran predios no inmatriculados, simplemente bastaba acreditar que eran propietarios. Y en todo caso que la función de la acreditación, que son los propietarios, ya compete al notario público, porque él es el que está dando legalidad a este acto o proceso, ¿no? Entonces, si ante él le demostramos que somos propietarios, solo que no tenemos acceso a registro, y el propietario, que sí tiene su predio inscrito, con los colindantes podía determinar este mutuo acuerdo. ¿Y qué pasaba si los colindantes sí estaban inscritos, pero eran otros propietarios y no los registrados? Entonces también hubo esa problemática, ¿no? Está bien, tú me dices que la transferencia no es constitutiva, porque así se llama, constitutiva, cuando es necesario inscribir para que un acto tenga validez. Por ejemplo, en el caso peruano, la hipoteca sí es constitutiva. Si no está inscrito, no vale la hipoteca, no tiene validez para terceros. Acá, la transferencia de propiedad no es constitutiva, registros es simplemente un registro declarativo. Entonces, si tú me dices que la transferencia de propiedad no es constitutiva, entonces también yo puedo decir que al costado ya no vive Juan Pérez, como dice la partida registral, ¿no? Sino vive otra persona. Pero ahí hubo un choque, porque nuestro sistema registral, que tiene publicidad jurídica, está amparado en el principio de buena fe, pero también el principio de legitimación. El contenido de las inscripciones se presumen exacto y válido mientras no sea declarado su invalidez, ¿no? Y los propietarios inscritos también tienen la seguridad estática, en que nadie puede disponer de sus predios de ellos, porque quizá en el acuerdo puede hacer que se vaya el lindero un poquito más allá, sin su consentimiento. Y por lo tanto, en esos supuestos sí deberían intervenir los titulares registrales cuando los colindantes están inscritos. Cuando no están inscritos, ya la acreditación se hace ante el notario y en todo caso deben participar todos. ¿Ya? La documentación técnica, ya le había hecho referencia, artículo 20 del Reglamento de Inscripciones. En cuanto a derecho de acreedores inscritos o medidas cautelares, ¿no? Primero, si son acreedores, por ejemplo, hipotecarios, ellos deben intervenir porque se les va el bien que es parte del objeto del acto o negocio que han celebrado, ¿no? Se va a ver afectado. Y medidas cautelares, como es una entidad judicial o en todo caso administrativa que está resolviendo algo todavía pendiente y como medida cautelar puede hacer que al final afecten la ejecución del proceso.
Por eso es que se pide en todo caso su intervención. Esto salió el 2013, aclarando un poco o poniendo un poco límites a estos mutuos acuerdos, ¿no? Por la cual las partes realizaban sus escrituras públicas. En el caso de superposición, cuando esta superposición dado en el ámbito registral no sea la real en el ámbito de la realidad y pueda de una vez con este tipo de rectificaciones solucionar conflictos entre dos colindantes, determinando correctamente el lindero que separa ambos predios. En este caso, mediante pleno, el Tribunal Registral optó que sí procedía en la medida que también se rectifique el predio colindante donde existe la superposición, ¿no? Pero diferente es que haya superposición con predio de otra persona que no está participando en cuanto a la escritura pública de mutuo acuerdo, ¿no? Entonces, si son los dos colindantes afectados que está superpuesto en registros públicos, y con eso se va a llegar a sanear incluso la superposición, no hay ningún problema, porque ellos van a ser los afectados y ellos están resolviendo en mutuo acuerdo sus derechos. Pero si es de un tercero, ahí sí, ¿no? Ahí sí no procedería en este supuesto. Y esta es otra de las innovaciones que trajo el Tribunal Registral y pareció sano en cuanto a estos supuestos. ¿Los dos puntos? En la misma escritura ambos pueden pedir en todo caso la rectificación de sus linderos, en el mismo instrumento, ¿no? Ahora el procedimiento notarial, vamos a ver, ¿no? El procedimiento notarial, que es el segundo supuesto donde habíamos visto, siempre y cuando el área real del predio sea igual o inferior a la registrada en la partida. Y esa fue la crítica que hablamos de la clase pasada, ¿no? Porque la norma hace referencia al área, si puede hacer que el área sea menor, pero sí haya superposición. ¿Por qué determinarlo en base a área y no en base a que, en todo caso, los linderos y las medidas perimétricas determinen estos supuestos? Bueno, y el otro dice, si el área es superior, siempre y cuando hay una certificación registral de que el área no se superpone con otra registrada. Y para esto es que el registrador recurre a esta oficina que da pronunciamientos técnicos, ¿no?, en cuanto a sus informes de catastro. Una consulta. Dígame. En el caso de que se solicita una búsqueda catastral, pero que registros en su base gráfica no contenga información, y por esa razón salga que no haya superposición con otro predio, y se hace el proceso, ¿puede después objetarse? Claro, porque eso es una presunción juris tantum, ¿no? Todo lo que es en el ámbito registral, supuestamente, incluso la legitimación puede ser desestimado en la vía judicial. Simplemente es eso. Con nuestra base gráfica constante, autorización. Ese es otro supuesto donde sí puede haber variaciones en los informes técnicos de catastro, ¿no? Porque todos los días se realizan inscripciones de rectificaciones de áreas. Todos los días esas inscripciones van a catastro y catastro empieza a alimentarse de esa nueva información. Antes, en todo este ámbito, yo no tenía ningún levantamiento catastral. Después ya ha habido por acá una independización, por allá una acumulación, por allá una rectificación de área, por acá una prescripción, etcétera. Entonces todo eso se ha alimentado y ahora ya cuenta, ¿no? Hay un caso en Rima en el cual el catastro me decía que no podía con información gráfica. Entonces, como tuvimos que hacer igualmente la reconstrucción, nos fuimos a los oficinas registrales y tuvimos que hacer toda la construcción de los predios y lo logramos hacer. Pero por ejemplo, si bajo ese supuesto, porque se dice que si hubiese superposición, no, si el área del predio fuese mayor, pero si en esa parte no tiene información gráfica catastro y yo voy con esa información y digo, oye, acá está, catastro me dice que no me superpongo, entonces si hubiese un afectado, ¿cómo saber? Claro. En el caso que, por ejemplo, se quiera hacer una rectificación y catastro diga que no tiene forma de determinar si existe o no superposición, sí va a proceder la rectificación.
Sí, se rectifica. ¿Por qué? Se rectifica porque en este caso es la falencia de la entidad administrativa la que no puede ser trasladada al administrado, ¿no? Y es una especie de que ya Registros corre con la responsabilidad, que puede hacer que después se aclare y se determine que sí hay superposición, pero bueno, en todo caso ahí se buscará por los mecanismos de cierre de partida, en todo caso un poco ya sanear esa situación, ¿no? Pero mientras Catastro no puede determinarlo, tampoco puede hacer referencia el registrador de la improcedencia de estas rectificaciones, ¿ya? Porque los registradores son un poquito cerrados en eso. Claro, en la medida que son acuerdos plenarios, ¿no? El registrador en primera instancia no está vinculado a los acuerdos. Más o menos explicándoles en el ámbito registral cómo es este. Por ejemplo, en el ámbito registral se dice que hay pluralidad de instancias, igual como en el ámbito judicial. Primera instancia, el registrador público, que su labor es la calificación. Ante todo lo que el registrador público se pronuncie y uno no esté de acuerdo, como administrado tiene el derecho de apelar, y la segunda instancia es el tribunal registral. Hay límites en la calificación, que lo puede determinar la ley, pero también nuestro reglamento general determina ciertos límites. Por ejemplo, si un registrador, en base a su interpretación normativa, hacía referencia a la procedencia de un acto de un derecho para que sea inscrito, y por ahí después llega a reemplazar, el otro registrador o se va a la tacha y él mismo lo ve, ¿no? Entonces hay que seguir la misma línea interpretativa, esto por el principio de predictibilidad de la norma, ¿ya? Predictibilidad, disculpe, de la administración, por parte de que es uno de los principios que rigen el sistema de administración, ¿no? Pero en todo caso hay muchas o hay reiteradas observaciones que van al ámbito de segunda instancia. Entonces el tribunal registral en verdad ve que los registradores siempre observan un supuesto jurídico, siempre observan un supuesto, ¿no? Entonces, cuando hay observaciones reiterativas, ¿qué hace el tribunal registral? Lo que hace es convoca un pleno y se reúnen a nivel nacional. Si llega a tener una mayoría calificada, incluso sale como precedente. Y en el caso que salga como precedente, y en primera instancia y en segunda instancia, ya no se puede objetar ese tipo de interpretación normativa. Pero ha habido casos donde el tribunal registral tampoco se ha puesto de acuerdo en cuanto a sus plenos, y entonces por mayoría se determinó quizá el acuerdo de los concurrentes, ¿no? Incluso no hubo ni siquiera mayoría en cuanto a la participación de todos los vocales a nivel nacional. En ese caso se opta como pleno. Estos plenos solo ligan a aquellos títulos que van en apelación en segunda instancia. Entonces uno, por la predictibilidad, ya sabe que si un registrador está en contra de un pleno, ya sé que cuando lo voy a apelar voy a ganar, porque el tribunal registral sí está vinculado a ese pleno. Pero en primera instancia el registrador puede o no estar de acuerdo porque no lo liga, como si lo ligaría pues un precedente de observancia obligatoria, ¿ya? Jurisprudencia, creo que. Claro, jurisprudencia vinculante, ¿no? Es un poco traído de esta referencia a la jurisprudencia de los países del Common Law, donde ahí el juez es el que hace la norma y todos tienen que seguir la interpretación normativa de los casos jurisdiccionales, ¿no? Entonces un poco se ha traído en el ámbito administrativo en esos supuestos de acá. Díganme. Si siguen en segunda instancia, entonces sí están obligados a cumplir los plenos, pero los precedentes de observancia obligatoria, eso sí, en primera y en segunda instancia, eso sí están. Entonces cuando ustedes vayan a la página de SUNAR, Tribunal Registral, ahí van a decir plenos y van a decir precedente de observancia obligatoria. Acuerdos plenarios, ya saben, vincula a segunda instancia. Precedente de observancia obligatoria, primera y segunda instancia. solamente segunda instancia. Los acuerdos plenarios, sí. ¿Ya? En el ámbito administrativo no necesariamente hay obligación
de haber pluralidad de instancia. Por ejemplo, en el ámbito del notariado, de nosotros no hay segunda instancia. Si el notario te dice, no te formalizo esto, tú no puedes ir a una entidad superior a él y que le obliga a formalizar, no, simplemente no lo hace. Lo que sí lo puedes quejar, ¿no? Denunciar, etcétera, pero no hay una instancia que lo obligue. En el ámbito registral sí, ¿no? Cuando el tribunal revoca una observación y ordena la inscripción, y el registrador tiene que acatar eso. El tribunal es la última instancia. Es la segunda instancia y última instancia en el ámbito registral, ¿ya? Y ahí, ante el tribunal, se agota la vía administrativa y ya podemos ir al contencioso administrativo en la vía judicial, en su caso. Ahora, ¿habría alguna posibilidad de que una decisión del registrador en primera instancia sea acatada en segunda instancia cuando existe justamente un pleno que va en contra de esta decisión? Sí, el tribunal registral en cuanto a pleno se encuentra vinculado, pero puede hacer que el tribunal quiera cambiar el criterio del pleno. Entonces, en ese supuesto, tiene que convocar un nuevo pleno, ¿ya? Se tiene que hacer la convocatoria de nuevo y decir que este pleno, en cuanto no es precedente, ¿no? Vamos a variar en cuanto a su interpretación. En el sentido de que se siga admitiendo que en primera instancia se den resoluciones contrarias justamente. Lo que pasa es que el derecho es interpretativo, pues. Entonces, en derecho, acá la mitad de alumnos, ¿no? Podemos estar de acuerdo en interpretar una norma de tal manera y la otra mitad de diferente forma, ¿no? Es interpretativo. Y eso es lo que crea justo pues estos criterios, ¿no? Por los cuales los registradores se vinculan en cuanto a la interpretación, al principio de legalidad, ¿no? Pero en cuanto a su interpretación, y pueden ser revocados o pueden ser confirmados por segunda instancia. ¿Ya? Ahora, dentro de las garantías del sistema registral, pues la seguridad jurídica, ¿no? Tenemos en cuanto a la responsabilidad exclusiva del notario, en cuanto al ejercicio de su función, ¿no? Y otro, que los asientos no pueden ser cambiados, ¿no? Porque también garantiza la intangibilidad de las inscripciones. Entonces son garantías del sistema registral en cuanto al desempeño de la función, ¿ya? A ver, vamos a avanzar un poco. Proceso no contencioso, ¿no? La ley nos remite básicamente al reglamento de la ley 27157. ¿Se acuerdan que en la ley 27157 habíamos hablado que había un proceso que era de saneamiento de titulación? ¿Se acuerdan, no? Y habíamos hablado de dos supuestos. ¿Cuáles eran? Prescripción adquisitiva de dominio notarial. Muy bien. ¿Y el otro título? Título supletorio, ¿no? Y ahora esta ley 27333, ¿no? Lo que te habla es el proceso no contencioso de rectificación. En el artículo 13 te dice rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Y básicamente te dice, pero ¿cuál es el proceso? Te dice, bueno, el proceso es el mismo del reglamento de la ley 27157, o sea, el decreto supremo 035-2006 vivienda. Este es el reglamento. Y este reglamento, ¿a qué hace referencia? Al proceso de prescripción adquisitiva de dominio notarial. Entonces tenemos que en verdad es el mismo proceso. Buenas noches. En consecuencia, ustedes salieron beneficiados porque es el mismo proceso que se aplica a prescripción adquisitiva de dominio notarial y que lo vamos a ver en el proceso de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas en la vía notarial también, ¿ya? Dos tipos de procesos. En cuanto a la prescripción adquisitiva de dominio notarial, tiene que ser la prescripción como está. Prescripción. Hay una prescripción que es la ordinaria y hay otra prescripción que es la extraordinaria, o los plazos extraordinarios. La prescripción ordinaria solo se da en el ámbito judicial, no puede ser en el ámbito notarial. Y la extraordinaria puede ser judicial
y notarial, ¿ya? ¿Y qué lo diferencian los dos? A ver, mis colegas abogados, ¿qué pueden decir? ¿Cantidad de años? ¿Cómo puede ser la cantidad de años? Claro, los años, ¿no? Exacto. En la ordinaria basta 5 años, ¿no? Y en la extraordinaria 10 años, ¿ya? ¿Por qué en la ordinaria son 5 años? Porque ahí se pide justo título, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y buena? Buena fe, ¿no? Y en la extraordinaria puede no haber justo título y puede haber ingresado sin buena fe incluso. En ambos tiene que ver si posesión. ¿Qué tipo de posesión, recuerdan? A título de dueño, constante, pacífica y continua, ¿no? El Código Civil habla de posesión directa, posesión indirecta, el servidor de la posesión, ¿no? Varias referencias. Y en las teorías doctrinales tenemos Sabining, Jering, ¿no? En cuanto a los tipos de posesión que se podría tener. Justo título se habla de justa causa. Entonces, justo motivo por el cual yo estoy en posesión de ese predio, ¿ya? Entonces puede ser que yo haya visto una casa, ¿no? Y siempre veo que A entra, ingresa y sale de la casa. Entonces, yo soy B y hago un contrato de compra-venta. De ahí B, ¿no? Pero cuando me voy a inscribir a registros públicos, ¿qué veo en registros públicos? Que el titular es C. Por más que yo tenga mi escritura pública, esté pagando mis impuestos, todo, no puedo acceder a registros porque acá el titular es C, ¿no? Pero yo tengo un justo título en referencia a ese bien que da. La prescripción es un derecho adquirido por el tiempo, ¿ya? Incluso la declaración de prescripción a nivel judicial tampoco es constitutiva, ¿no? Es simplemente declarativa, ¿no? Una pregunta. Dígame. En la atención notarial, me da cuenta que los notarios, según la notaría, te pide algunos más requisitos que otros, según dentro de los bienes certificados y posibilidades. ¿No hay algo que regule o ellos tienen la potestad de solicitar los que sean necesarios? Sí, el notario público no es un funcionario público, ¿no? Sino lo que ejerce es una función pública, pero es un profesional del derecho independiente. Entonces, no es que pertenece al aparato estatal. Y él, al ser un profesional del derecho independiente, está en su responsabilidad pues todos los actos que formalice. Y dentro de ellos, para él, el evaluar documentación que le convenza del derecho adquirido ya va a depender en cuanto a los requisitos que te pidan, ¿no? Algunos serán más estrictos que otros. Unos te pedirán muchos requisitos, pero la verdad varios de ellos son irrelevantes. Y otros te piden pocos, pero son exactamente los que en verdad demuestran un derecho, ¿no? Pero en todo caso ya queda la responsabilidad de ellos. La responsabilidad, ¿no? Sí, pues, se comen la responsabilidad de ellos. Hay varios notarios procesados por estos procesos. Hay notarios que también pueden decir que no realizo prescripciones adquisitivas de dominio y tienen sustento. Pero ellos no te pueden decir, no lo realizo porque no quiero, no, sino ellos tienen que sustentar el porqué. Claro. Por ejemplo, son pocas notarías que ahora también tienen prescripción. Uno tiene derecho a pedirle por qué usted no hace la prescripción adquisitiva. Por ejemplo, un sustento podría ser que la prescripción adquisitiva de dominio en el ámbito judicial es contencioso. Y ellos no tienen función jurisdiccional. Entonces, si el símil es la prescripción adquisitiva
vía notarial, entonces se le está atribuyendo funciones jurisdiccionales, ¿no? Porque en la prescripción siempre se le va a quitar el derecho de propiedad a un propietario para darle un posesionario. Entonces siempre va a haber un afectado. Entonces ellos podrían alegar esa referencia. Porque si no existe propietario, iría en matriculación, ¿no? Claro. Ahora viene el título supletorio. Justo vamos a ver lo del título supletorio, ¿no? Que es otro supuesto. Este proceso de prescripción adquisitiva de dominio puede darse para bienes registrados y no registrados, ¿ya? Registrados y no registrados. ¿La prescripción para bienes no registrados? También. Para bienes no registrados se le emplaza a la SBN. Para bienes registrados se le emplaza al titular registral. ¿Ya? Pero, doctor, entonces hay una norma de que toda propiedad que no se encuentra con registro que pertenece al Estado ya no se puede prescribir. Surge la ley, que ya lo habíamos visto, 29.618, ¿no? Más o menos en octubre del 2010, me parece. Donde habla de el supuesto que el Estado es poseedor de los bienes privados y que se convierten en imprescriptibles, ¿no? Los bienes privados del Estado. Bienes privados del Estado, porque los bienes públicos ya de por naturaleza no son prescribibles, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿no? De las playas. ¿Lo apago? ¿No? Los bienes públicos de por sí, ¿no? Bueno, dentro de un ratito lo prendo, pues, para que todos nos veamos. ¿Ya? Está en 25. Sí. Sí se siente. En 21. Mucho frío, ¿no? Ya, dentro de un ratito lo prendo, que nos calentemos y ya me dicen prende. Entonces, que habíamos dicho que los bienes privados del Estado no son prescribibles. Los bienes públicos sí eran prescribibles, ¿no? No, al revés, ¿no? Los bienes públicos por naturaleza son imprescribibles y los bienes privados sí eran prescribibles. Entonces, como esta ley se da en el 2010, entonces todos los bienes privados adquiridos por prescripción antes del 2010, que ya había ganado yo mi derecho de prescripción, entonces lo que puedo hacer es formalizar ese derecho de prescripción adquisitiva de dominio. Y en ese sentido todavía los notarios pueden intervenir en esos supuestos, ¿no? Yo tengo que sustentar que estoy antes del 2010. Exacto, antes. Y dentro de las pruebas para el notario, y el notario ahí determinar la procedencia de la prescripción. No hay problema. No interesa porque, como le digo, en la prescripción adquisitiva de dominio la sentencia es declarativa y no constitutiva, en ese sentido, ¿ya? ¿Qué pasa con aquellos que invaden bienes del Estado privados? Por ejemplo, ahora. Si ahora lo invaden, los desalojan simplemente. Pero hay normas de saneamiento, ¿no? La SBN tiene sus normas de saneamiento, ¿no? Hasta el 2010 también, ¿no? O compra directa o subasta pública. También. Sí, pues en cuanto ahora uno puede pedir la desafectación y pedir la adjudicación pagando el justiprecio, o en todo caso por subasta pública, ¿no? La adjudicación en cuanto uno tiene miras a invertir en esos bienes del Estado, ¿no? Claro, yo he visto, yo vivo por Ancón. Ya. Entonces, hay mucho Ancón. del Estado. Ya, claro. Y he visto que el mismo ejército Ya. ha hecho como una estatua a un soldado con su rifle, ha invadido un terreno del Estado. O sea, que le pertenece al ejército. Claro. Ellos mismos han invadido familia. Lo han invadido y no sé bien cómo están haciendo. Imagino que por lo que Sí, recuerdo. pues. Lo que pasa es que hay varios terrenos reservados para la seguridad nacional, ¿no? Que al final no había ni siquiera un soldado ahí, ¿no? Entonces eran terrenos vacíos. Y cuando se dio esto de las invasiones, pues se aprovecharon, empezaron a invadir. Pero hay que ver, pues si la invasión ya cumplió, o si el derecho de posesión constante, pacífica, pública como propietario se dio hasta el 2010, quizá podrían acceder. Si ha sido reciente, entonces ya no procede.
ya no procede, ahora van a tener que ir a la SBN y por ahí tramitar pues su... Así es. Dígame. Un terreno que ya lo he construido ya, tengo por composición, lo he adquirido en 2004 aproximadamente, y en 2009 se lo he transferido a otra persona de confianza, pero ya por medio estoy ahí, ¿no? Con ese título, digamos, ese justo título que usted dice, y con los años puedo acceder a una pensión, digamos, ordinaria. Claro, porque existe la suma de plazos posesorios en su caso también. Entonces sí podría. En ese los caso. dos, ordinario por los años, ¿no? Así es. Uno dice que en la vía judicial sí hay una disyuntiva, ¿no? Si se da en la vía extraordinaria o no los plazos posesorios en cuanto a la suma. Uno dice que no, proceden solo la ordinaria. Y otro dicen que sí, 10 años más seguro. Entonces, bueno, son interpretaciones también. Díganme eso. En el caso de predios no matriculados, se decía que se tenía que emplazar a la sistema de bienes nacionales. Ahora, ¿cómo puedo saber yo si un predio, por ejemplo, está justamente matriculado, es del Estado o de un particular? Haces tu levantamiento físico legal con un arquitecto, ¿no? O un ingeniero civil, y lo ingresas por publicidad en una búsqueda catastral, básicamente eso, a registros públicos, ¿ya? Y ahí te aparece si está o no registrado. Ya, no, claro, eso es para saber si está o no registrado, pero si no está registrado, directamente se considera porque es El supuesto jurídico es que es del Estado. O sea, a nivel registral van a exigir que por lo menos hayas notificado a la SBN. A nivel notarial, aparte de notificar a la SBN, vas a tener que notificar a todas las personas que han sido propietarias de ese predio. O sea, en el notario público tú sí vas a decir, adquiré fulanito de tal, quien lo adquirió de tal persona, quien lo adquirió de tal. Entonces a todos ellos los emplaza. Y muy aparte también a la SBN, que se los va a emplazar. Pero si tú le informas a la SBN no presentará, en el caso notarial, una oposición en tarjeta judicial. Puede ser, sea particular o sea público, puede hacer que sí presente oposición y puede hacer que no. En ese ámbito está un poco la competencia del notario limitado, ¿no? Si hay oposición, ya saben que ya la vía judicial, pues. Por eso es no contencioso. ¿Se puede asumir que ya no existirían ahorita predios para inmatricular? Porque dado esa realidad, entonces todos los predios que no están inmatriculados... No necesariamente, porque yo puedo tener mi derecho también de propietario, ¿no? Y simplemente lo que no tengo es la titulación. Entonces, por eso estamos hablando del segundo supuesto, que son los títulos supletorios, ¿no? Que el segundo supuesto legal, títulos supletorios. Cuando un propietario, no tiene documentación, o la documentación que tiene pues no le es suficiente para ingresarlo a registros públicos. Entonces el otro supuesto, donde no es que yo sea posesionario, sino yo soy propietario y con eso pretendo acceder a registros. Y ahí también participa el notario público. Si yo tengo documentos de fecha cierta que prueben mi derecho de propiedad, el notario lo único que hace es instrumenta el for, simplemente. ¿No? ¿Cómo qué documento, por ejemplo? Una escritura pública, un testamento, puedo tener diversos tipos de adquisición. No se puede llevar a escribir registro público. Actualmente existe también un procedimiento de primera inscripción diferente al título supletorio, donde por documentos de fecha cierta, ¿no? Por más de 5 años uno puede también acceder a registros. Pero es un trámite que actualmente ya hay que gozar de publicidad registral en cuanto a la anotación preventiva. Antes no se pedía, simplemente se ingresaba a la escritura pública. Dígame. ¿Sigue con frío? Sí. ¿Está prendido todavía? Creo que lo subió. No, está apagado, mira. A ver. Que me congelan. Creo que ha quedado por ahí el... Porque ahí aprendió.
Ahí lo voy a poner a 28, 29, y ahí lo ha apagado. Mira, ahí está apagado, ¿ves? Ya. Pero júntense más. Claro. Ya. Eso quería consultar, si podía pagar o otra. Si, digamos, en un determinado lugar, digamos, en el tiempo que yo le he mencionado, otras personas ya realizaron la prescripción, eso a mí no me garantiza la prescripción, porque yo tengo nociones que ya han hecho prescripciones. Ahí sí no puedes, pues porque ahí incluso... Eso me garantiza, o sea, si ellos han hecho una prescripción y ya tienen título, yo puedo hacerlo o no me garantiza eso. O sea, ya hay un antecedente, bueno, cerca, pues no, digamos, una cuadra, no sé, alrededor. Tú dices que si ya se supone que estás en un ámbito de zona urbana, algo así, pero... Hay una zona donde está, por el cono sur, cerca del parque industrial. El parque industrial se creó después, y esta zona tiene más años, me imagino que debe tener más de 30 años ahí, y no tienen título, y no tienen algunos por ahí, pero o sea, si ellos han sacado, eso me garantiza a mí también que... No necesariamente, porque es, claro, hay que presentar la documentación necesaria que te encuentren en ese supuesto de la norma, ¿sí? Lo que pasa es que más o menos ya te da, quizá averiguando cómo ellos llegaron a titularse, más o menos unos alcances de qué documentos presentar como para poder tú quizá juntarlos. No lo hicieron, también creo que hay antecedentes, si notariado, que notario. Claro, también hay qué notario lo trajo, ¿no? Y si el notario fue denunciado ya no lo van a... Si yo tuviese mi terreno y nunca lo inscribí, ¿ya? Por ejemplo, un minuto de compra-venta, una asociación X, ¿eso me basta o qué necesito más que de registros? Esto, mire, para estos títulos supletorios notariales, ustedes le llevan el documento y el notario ingresa un FOR, que es un formulario registral de declaratoria de fábrica, donde hace referencia a titularidad de dominio. Con los planos debidamente visados por las municipalidades, la memoria descriptiva, todo. Y si no está inscrito, ahí se inmatricula con eso, suficiente. Notario. Y eso ya se puede llevar, el mismo notario lo lleva a registros. Claro, lo ingresa a registros públicos, ¿no? O el notario también puede realizar, muy aparte de eso, su escritura pública, pues, o su acta notarial. Entonces él ve mediante qué tipo de instrumento público va a ingresarlo a registros públicos. Pero eso sería en caso de que no haya oposición. Claro, cuando no hay oposición, exacto, porque va a seguir un procedimiento que lo vamos a explicar justo. Esto era simplemente para que ustedes complementen el procedimiento, pero al final creo que me desvió el tema, ya estamos hablando de otra cosa. Dígame, sí. En el caso de título supletorio, cuando no está inmatriculado el predio, ¿es necesario que tenga estos 5 años de antigüedad? Cuando tienes, como te digo, un documento que pruebe tu derecho de propiedad, no. Cuando no tienes un documento fehaciente que pruebe tu derecho de propiedad, ahí sí, por lo menos, demostrar la posesión por 5 años. En el ámbito notarial. Claro, no, sino que para que ingrese al registro. Por ejemplo, para que se matriculen por la vía regular en registros públicos, se exige que tenga 5 años de antigüedad del título, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tengo un título, como el señor tiene un título insuficiente para la inscripción en los registros en 2012, pero ahora me reconocen el título supletorio. Por título supletorio yo puedo, entonces, en el caso, matricular Así es. en 2012, independientemente de que no tenga 5 años. Así es, así no cumple los 5 años. Sí, puede tener el título 2, 3 años. Sí. La norma ha sido muy beneficiosa para los procesos notariales en ese sentido. Y sin embargo, en el ámbito judicial sí es más estricto, porque en el ámbito judicial a veces te piden 10, 30 años, algunos te piden, ¿no? Para determinar, ¿no? Sí, claro. Entonces, en España, para prescribir un bien por prescripción, que es la prescripción ordinaria, son 30 años, ¿no? Entonces, si yo le he comprado cuando son... a una persona y esa persona nunca escribió en registros públicos, ¿cómo yo podría acceder sin pasar por notaría? ¿Podría acceder directamente a registros públicos?
Si tú le has comprado a una persona, Claro, esa persona un contrato privado, no ya, siempre. nunca inscribió en registros públicos, puedes hacer, si cumples el tiempo de posesión por la prescripción. Claro. Por ejemplo, en los títulos supletorios, el requisito necesario es que sea un bien no registrado, ¿no? Lo que se busca es la inmatriculación del bien, o sea, su primer acceso a registros. Y habíamos dicho que en cuanto a prescripción adquisitiva de dominio, pueden ser bienes registrados o no registrados, ¿no? Y ahí ahora vamos a salir y vamos a ingresar a nuestro tema, ¿no? Sí, para la próxima ya sé, creo que vamos a hacer una clase específicamente. Por ejemplo, en la prescripción también hay un beneficio en la vía notarial. Si yo tengo un predio que es parte de uno registrado, ¿no? Este es de 1000 metros, supongamos, y hay uno de 100 metros cuadrados. El mismo instrumento público de escritura pública o acta notarial va a servir para que se independice esto, ¿no? Sin embargo, cuando me voy a la vía judicial, tengo que tener la resolución municipal de subdivisión, tengo que poner los planos, etc. Por eso le digo, la norma en la vía notarial es bien beneficiosa para las personas que quieren sanear su titularidad mediante estos tipos de procedimientos, ¿ya? Pero creo que en este caso te piden que, por ejemplo, el área indemnizada que está prescribiendo tenga un acceso a una guía. Hay algunos que sí piden y otros que, basándose en precedentes del tribunal registral, dice que no es exigible. Sí. Me pidieron eso, que tenga acceso a vía. Tuve que pedir un plano catastral, que había una vía que llegaba a ese lote y todo un tema. Hay otros que dicen que no, porque surge de pleno derecho, surge ahí una servidumbre de paso legal, dicen, ¿no? E incluso ya ha habido jurisprudencia registral que en el sentido ya no es necesario pedirlo en el ámbito registral. Sí. Entonces hay que revisar esas normas. Bueno, igualito se va a pedir plano de ubicación perimétricos suscritos por ingeniero, arquitecto y debidamente visados por la autoridad municipal. En el ámbito de la ley 27157, como no interviene la municipalidad, interviene un verificador responsable, que es el que hace las funciones municipales. Se dice que no es necesario la visación de la autoridad municipal, porque acá estamos hablando de un proceso especial. Pero en el ámbito del Código Procesal Civil, ¿no? Sí es necesario de todas maneras que esto esté visado por la autoridad municipal. También hay contradicciones en la norma muy curiosas. Cuando surge el reglamento de la ley 27157 del año 2000, decreto supremo 08, ahí más o menos se reglamenta cómo los notarios tenían que proceder en el ámbito de prescripción adquisitiva de dominio. Y cuando surge la ley 27333 complementaria a la ley 26662, también en el año 2000, 2001 me parece, ahí un poco varían los plazos y varían las formalidades. Por ejemplo, en cuanto a las formalidades, el decreto supremo 035 te dice que el notario tiene que elaborar un acta de declaración de prescripción adquisitiva de dominio. Pasado 30 días desde la última publicación. Y en la 27333 te dice, no, el notario tiene que elaborar una escritura pública. Pasado 25 días de la última publicación. Entonces vemos instrumentos diferentes, términos diferentes en cuanto a plazos. También en el ámbito de la ley 27157 y su reglamento, originalmente no decía que eran planos visados, sino planos elaborados por verificadores responsables.
Entonces surge un decreto supremo 01, que sea del 2009, donde dice que ya los planos sean visados. Pero el Tribunal Registral ha interpretado que no necesariamente sean planos visados, a pesar que surge este decreto supremo. Bueno, tiene su forma interpretativa, supongo que es para facilitar las inscripciones, pero en ese ámbito pueden. Algunos talleres que tenían acceso a esas prescripciones, por ejemplo, cuando es un área urbana consolidada, ya no te piden plano visado por la municipalidad, pero cuando es un predio, digamos, fuera de la zona de la consolidación urbana, sí te piden plano visado. Pues si tú revisas el decreto supremo 01/2009, vivienda, ¿no?, que modifica el decreto supremo 035 o el decreto supremo 08, que fue después recogido con sus modificatorias en el decreto supremo 035/2006 vivienda. Ahí vas a ver que cambia y sí exige planos visados por la municipalidad. Ahora, desde el 2009, supuestamente sí se debería pedir planos visados por la municipalidad. Este pronunciamiento del Tribunal Registral, que es precedente de observancia obligatoria, donde dice que no sean necesariamente visados, fue una réplica de otro precedente que se dio antes de esta modificatoria del decreto supremo 01/2009, pero actualmente todavía se sigue recogiendo ese criterio por parte del Tribunal Registral, ¿ya? Entonces, cuando acá se habla de planos visados, está en veremos, porque también podrías simplemente tener planos suscritos por ingeniero colegiado, que sea sí verificador responsable. Esa es la condición, porque estamos hablando en el ámbito de la ley 27157. Prueba testimonial, ¿no?, igual que el Código Procesal Civil, de 3 a 6 personas, no menores de 25 años, considerando que ellos deben haber o dar fe de haber vivido por ahí por lo menos 10 años, ¿no? La certificación, que el área no se superpone con los colindantes, porque acá no estamos hablando de una rectificación por mutuo acuerdo, acá no van a intervenir los colindantes. Este es el segundo supuesto, donde yo voy a emplazar a los colindantes, ¿ya? La anotación preventiva, ¿no? Igual que en la prescripción adquisitiva de dominio en los títulos supletorios, cuando el notario evalúa los requisitos formales que da la normativa procesal civil, ¿no?, en referencia al tiempo de posesión de los testigos, que la solicitud sea suscrita por abogado, que hayan firmado los testigos y los solicitantes, que se cumple el tiempo posesorio, etc. Entonces el notario puede requerir, la norma dice que debe requerir, pero se ha interpretado que puede requerir una anotación preventiva, ¿no? Ya saben que se aplica tanto a prescripción adquisitiva de dominio como a rectificación de áreas, cilinderos y medidas perimétricas, el mismo proceso. En el caso de títulos supletorios sí no cabe la anotación preventiva. En títulos supletorios por la ley 27157, ¿ya? Ahí sí no cabe la anotación preventiva. Pero en el caso de prescripción adquisitiva de dominio de bienes registrados y en caso de rectificación de áreas, sí procede la anotación preventiva. Y el reglamento de inscripciones te da esos requisitos, ¿no? El oficio del notario, la copia de la solicitud y los planos de ubicación y la avisación municipal. Y acá viene la gran pregunta: ¿qué cosa es una anotación preventiva? ¿Y qué lo diferencia de una inscripción? Es temporal. Muy bien. Puede ser desestimado, ¿no? Si dice que es una anotación o es una publicidad provisional, transitoria, su fin es reservar la prioridad, ¿ya? Y los efectos jurídicos que se den ya cuando el proceso concluya se van a retrotraer a la fecha de la anotación preventiva. Esa es la finalidad. Es como las medidas cautelares, ¿no? La anotación de demanda, los embargos, etcétera, ¿no?, que uno solicita para hacer valer el derecho
porque después puede cambiar de titularidad y va a cambiar, ¿no? Desde que se inicia la anotación preventiva, ese predio va a ser vendido 1, 2, 3 veces, 4 veces. Pero ya pues, ya ingresaron la anotación preventiva. Por lo tanto, reservaron la prioridad y por más que haya nuevos titulares registrales, el supuesto es que desde la fecha de la anotación preventiva es que surge el derecho, ¿no? ¿Y la fecha de la liquidación preventiva es cuando llega la anotación registro o cuando la fecha legal es desde que se da el ingreso del título por el diario, ¿ya? Diferente a una anotación preventiva de un bloqueo registral, por ejemplo, de un bloqueo de partida. Ahí sí desde el momento que se anota el bloqueo. En estos casos se retrotrae desde la presentación del título. No, digo. El diario es cuando la fecha de presentación. La fecha de presentación, exacto. Cuando ustedes te van con la escritura pública, lo ingresan a la caja, ahí le asignan número, fecha, hora. Desde ahí eso empieza a correr. Claro. Eso es en base a un principio registral denominado principio de prioridad preferente, se llama así, ¿ya? Toda anotación se retrotrae a la fecha de presentación del título en el diario. ¿Hay otro principio de prioridad? Sí, el excluyente. Cuando ya está inscrito, todo lo que es incompatible con esa inscripción ya no puede acceder a registros, ¿ya? Entonces, esta anotación preventiva, como le digo, reserva la prioridad, advierte la existencia de un hecho que puede variar, no necesariamente determina que se va a inscribir la prescripción adquisitiva de dominio. Eso sí hay que tenerlo claro. Ustedes que son abogados, recomienden siempre la anotación preventiva, porque hay procesos que diario vemos en registros, más que todo judiciales, que demoran como 10 años y al final nunca emplazaron al titular registral, ¿no? Y viene toda una problemática ahí por parte de que no accede al registro todo ese gasto, ¿no? que ha efectuado el prescribiente, ¿no? Muy aparte de esta publicidad jurídica, porque ya hemos hablado de que está inscrito en registros públicos y hay una presunción que todos conocen esto, ¿no? También se da publicidad fijándose carteles en el terreno donde se va a realizar la prescripción, ¿no? Y esto lo hace el notario básicamente cuando va a concurrir al predio a ver la posesión pacífica y pública, ¿no? Quizás no constante, porque él va a recurrir solo una vez a ver el predio, pero en todo caso ya en referencia a la constancia le va a hacer conforme a la documentación que ingrese, ¿no? Hay publicación que se realiza en el periódico, a diferencia de los otros procesos no contenciosos de la ley 26662, que son solo una publicación en el diario El Peruano y otro en mayor circulación. En este caso son 3 publicaciones, ¿eh? ¿Puede ser para también prescripción de linderos? Igual para prescripción de linderos, igual para prescripción adquisitiva de dominio. Por eso le digo, ustedes acá ya se están ganando una clase doble. Entonces esa es la diferencia. Y se debe notificar a los interesados y colindantes. A diferencia de la prescripción adquisitiva de dominio, acá no hay emplazamiento al titular registral, por ejemplo, ¿no? Porque acá es el mismo titular registral el que está pidiendo la rectificación de los linderos. Pero sí a los colindantes. En la prescripción adquisitiva de dominio, la diferencia, sí se notifica al titular registral y aparte se notifica a los colindantes. ¿Eh? Y ya para que ellos hagan su oposición en su caso, ¿no? ¿Quién más que el vecino sabe la vida que uno ha estado ahí por 10 años, ¿no? ¿Puedo prenderlo ahora sí? ¿Un ratito? ¿No? Ya, ahí lo dejo entonces. El notario levanta un acta donde describe las características del inmueble y toma la manifestación de los colindantes, ¿no? Se va al vecino, toca la puerta, la vecina le toca la puerta y le dice si en verdad se lleva esa posesión. En este caso, si su lindero es correcto, es hasta ahí, si hay algún problema, o le informa en todo caso qué cosa es lo que pasa. No contencioso, ¿no?
no contencioso notarial de rectificación de área y linderos, ¿ya? 13.2 de la ley 27157. Y todo eso es incorporado en el registro de asuntos no contenciosos, que es uno de los registros protocolares de los notarios públicos, ¿no? Los procesos no contenciosos. Dígame. ¿Es el notario que va o manda su personal? No, él tiene que ir necesariamente, porque ahí sí hay lo que es el principio de inmediación. Entonces el notario tiene que... Es diferente, digamos, cuando uno hace pide una constatación de supervivencia, no mandas ahí para... Supuestamente él debería hacerlo todo. A veces uno dice, el notario tiene obligación de atendernos, pero no solo nos atiende el notario directamente, manda su cuidado, así no te pasa la pregunta. Un funcionario y el notario lo que tienen es una función pública y dentro de ellos se les da la fe pública, pues entonces si ellos dicen que han asistido, ¿no? Entonces supuesto es que sí han asistido. Si ellos dicen que, por ejemplo, las escrituras públicas, cuando ustedes leen las escrituras públicas dicen, ¿no?, que las partes han venido ante mí, yo he identificado a las partes, ¿no? Sí, pues yo he conversado a las partes y me han entendido, entonces yo veo que tienen capacidad de entendimiento, ¿no? Vienen con libertad, examinado, ¿no? En cuanto a, les advertido en cuanto a los efectos, le dicen. Y ellos me confirman que sí quieren realizar este instrumento público, ¿no? Y suscriben el mismo. Entonces, si el notario lo ha puesto así, como se dice, en blanco y negro, ¿no? Entonces el notario lo que tiene es la fe pública y hay que creerle, pues. Hay que creerle. En este caso sí. Entonces, si él dice que levanta un acta de presencia donde él dice que ha concurrido, que ha visto el bien, ¿no? Ahí hay que creerle. Sí, pues yo en el momento de calificar, por ejemplo, después de estos actos a veces vienen declaratorias de fábrica, por ejemplo, ¿no? Y yo veo el acta notarial donde el notario dice que hay una edificación de un piso, construcción noble, ¿no? Solo está techado una parte, el otro es calamina, etc. Y de pronto viene la regularización de fábrica, que el año 99 existía 4 pisos, había los 2 locales comerciales abajo, ¿no? Entonces ahí pues lo que prima es, ¿a quién le vas a creer? ¿Al verificador o al notario? Supuestamente al notario, ¿no? Tienes que creerle, ¿no? Al verificador ya piña, pues el verificador tiene que irse, pagar su multa nomás y tiene que irse a la vía municipal, ¿no? Entonces ahí se da estos supuestos. ¿Qué pasa cuando en el acta que hace el notario en el inmueble no encuentra los colindantes? Porque, por ejemplo, o sea, acá yo lo siento más de predios urbanos, ¿no? Pero por ejemplo yo he visto este caso bastante en predios rústicos de hectáreas, de 6, 7 hectáreas, y los colindantes son propiedades donde existen pues 20, 30 propietarios, 50 propietarios, y por lo general no encuentran a todos los propietarios, ¿no? ¿Cómo se hacen esos casos? Si se desconoce al final, de todas maneras se hace la publicación, pues, ¿no? Para subsanar esas referencias. Pero si conoces quién es el propietario y quizá no viva ahí, pues si lo puedes notificar directamente a quizás su domicilio de RENIEC, etcétera, lo hacen por ahí. Pues no habría ningún problema en ese sentido. Ahora, si se está dando este proceso de prescripción, de rectificación de área, lindeo y medidas perimétricas no contenciosos, pero las partes se ponen de acuerdo, al final los colindantes dicen de una vez, ya voy a participar, no hay problema, se puede hacer la escritura pública y este proceso concluye ahí nomás, ¿no? Por acuerdo, ¿no?, de los colindantes. Ahí sí no tiene publicación ni nada de eso. Ahí no necesita publicación. Cuando es por escritura pública, no es necesario, ¿ya? Ahora, ya saben, predios urbanos, acá está un poco reforzado por esta resolución del Tribunal del 2001, la condición de estos predios. Lo que sí no procede es cuando hay duplicidad, a diferencia de cuando las partes por mutuo acuerdo de una vez quieren sanearlo de la duplicidad, ¿no? En estos casos sí no procede, ¿ya? Cuando hay duplicidad, terceros afectados. Y el procedimiento judicial
tramitado por el procedimiento abreviado. Que sea en supuestos donde no hay acuerdo, cuando ha habido oposición, cuando hay superposición de áreas, o en todo caso, al final el notario también simplemente no se encuentra convencido del proceso, como les he dicho, no hay instancia superior y en todo caso pueden irse a la vía judicial. Proceso abreviado, dice. Proceso abreviado, ¿no? Que es los procesos de rectificación de área, límite, medidas previas, igual del trato de título supletorio, prescripción adquisitiva de dominio, etc. Saneamiento catastral registral. ¿Qué horas son? 8. Ya, entonces culminamos. El sábado ya continuamos con nuestro proceso de saneamiento y acá vamos a ver figuras bien innovadoras. Va a estar bien interesante el día sábado. Les recomiendo que asistan, como le digo, y tienen... ¿Ya? Muchas gracias por todo. Gracias. Hasta luego.